Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta es nuestra ruta a la excelencia de la Alcaldía de Barranquilla. Nos encontramos en el primer desafío de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Espero que se encuentren en la comodidad de sus hogares, obedeciendo las recomendaciones de permanecer en casa. Iniciamos nuestro primer desafío. Este primer desafío evalúa las siguientes competencias. El primero es el pensamiento social. El segundo, la interpretación y análisis de perspectivas. Y el tercero, el pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Dónde pueden encontrar estas competencias que evalúa? En la página 98 y 99 de su texto pueden observar que evalúa el IFEX. Lo explica claramente cada uno de estas competencias. Una vez leído este material, sabemos que han tenido tiempo de tener su texto en casa y de ir revisando. Felicito a todos aquellos que hayan tenido el compromiso y de empezar a hacer la revisión del texto, de empezar a observar cada una de las preguntas que contiene cada uno de los desafíos. Así que vamos a iniciar. Pueden observar la competencia de interpretación y análisis de perspectivas se encuentran en la página de 104 en las preguntas de la 1 a la 3. Eso lo podemos observar en nuestra página 102. Ahí podemos ver que la pregunta 1 a la 3, que se encuentran en la página 104 para desarrollar, comprende esa competencia, la interpretación de análisis y perspectivas. Y el aprendizaje es que usted, estudiante, debe comprender las perspectivas de los distintos actores y grupos sociales. ¿Cómo contestar acertadamente una pregunta, querido estudiante? La concentración es lo primordial. Debes estar totalmente concentrado en lo que estás leyendo, en la actividad que estás realizando. Segundo, debes realizar una lectura crítica del texto. Si lees bien, si comprendes lo que estás leyendo, puedes sacar una conclusión a tu pregunta. El segundo paso es deducir, que es ir de lo general a lo particular. Y por último, puedes inferir, que es ir de lo particular a lo general. Así podemos llegar rápidamente a una respuesta. Iniciemos con nuestro desafío. Estudiante, usted debe identificar eventos que marcaron la historia de nuestro país en las siguientes preguntas, de la 1 a la 3. Y para eso tenemos que tener claros algunos conceptos que vamos a desarrollar en la página 104. Estos conceptos que debes tener en cuenta, que debes recordar o debes clarificar en tu mente. El primero es la violencia en Colombia. Sabemos que tenemos más de 60 años de violencia y que esto ha multiplicado combates entre grupos armados ilegales, el ejército y la policía, que son quienes defienden nuestra nación, y hace que los campesinos emprendan el éxodo de sus tierras, que están hastiados de la violencia y se ven obligados a dejar sus tierras. El segundo concepto es la acción de los grupos armados ilegales. Los grupos clandestinos son las estructuras ilícitas que utilizan la violencia para proteger sus propios intereses políticos y sus actividades económicas ilegales. Se basan en el narcotráfico. La palabra narcotráfico está compuesta por dos vocablos: narco, que se refiere a los narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y tráfico, que hace referencia a la comercialización de algún producto. ¿Qué son las organizaciones criminales? Es la agrupación formada por más de dos personas con carácter
estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. ¿Qué es la protesta social? Es una manifestación o marcha. Es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista. Puede ser de tipo económico, político o social, mediante la congregación en las calles, a menudo en un lugar o fechas simbólicos asociados con esa opinión. El siguiente concepto es la protección al medio ambiente o daños causados al suelo o el daño ambiental. En nuestros tiempos hablamos mucho de la conservación a la biodiversidad. Es un interés común de toda la humanidad y tiene una gran importancia porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas y es el medio ambiente quien nos lo brinda. En primer lugar, la biodiversidad y los ecosistemas nos brindan servicios esenciales para el bienestar humano. Nos otorga oxígeno, alimento, vestimenta y nos cubre de necesidades esenciales. Es por eso que debemos tener una protección a nuestro medio ambiente, causar el menos daño a nuestro suelo y evitar el daño ambiental. El desarrollo sostenible o la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. El siguiente concepto que debemos tener claro o recordar es el progreso. El progreso es el desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en los aspectos económicos, social, moral, científico o cultural. El último concepto para tener en cuenta, responder en la página 104, es el crecimiento económico. El crecimiento económico es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. Podemos irnos entonces a la página 104 y leemos la pregunta número 1. La región del Pacífico colombiano es una de las más violentas del país debido a la acción de los grupos armados ilegales. Es así como de grupos narcotraficantes. Allí las condiciones selváticas facilitan la propagación de los cultivos ilícitos y la explotación ilegal de minas, lo que desata una guerra de poderes entre las organizaciones criminales. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el conflicto que se presenta en esta región? Teniendo en cuenta que hemos clarificado algunos conceptos, podrás sacar tu deducción haciendo también la lectura crítica del texto. Podrás inferir o deducir cuál es la respuesta acertada. Las opciones de respuesta son A. En el Pacífico, los grupos armados luchan con los narcotraficantes para que les den una parte de sus ganancias. B. Las organizaciones criminales del Pacífico se enfrentan por el control de las actividades económicas ilegales. C. Los grupos armados ilegales son atacados por los narcotraficantes debido a que estos son afectados por los residuos tóxicos de la minería ilegal. Y por último, la D. Los narcotraficantes y los grupos armados ilegales
luchan en el Pacífico por las rutas del tráfico de drogas. Ahí además nos anexan una imagen de el Pacífico colombiano, está resaltada. Toma tu decisión y realiza la lectura, si necesitas volver a hacerla, del texto, reflexiona en la pregunta que te están realizando y puedes contestar. Continuamos. Para la página 105, las competencias que nos evalúa es la interpretación de análisis de perspectivas y pensamiento sistémico y la reflexión crítica. Los aprendizajes que allí nos evalúan son dos, ya que son dos competencias las que también nos están evaluando. El primer aprendizaje es que el estudiante debe comprender las perspectivas de los distintos actores y grupos sociales. Y el siguiente aprendizaje es que usted debe comprender que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y reconocen relaciones entre estas. Los conceptos que debemos tener claros para contestar en la página 105 son la organización social, que es el conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o visiones respecto al tema que los agrupa y cuya meta es lograr un objetivo común, sea cual sea, tanto para el beneficio privado como el de la sociedad en general. El siguiente concepto es la colonización, que es la ocupación por parte de un Estado extranjero de un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo administrativa, militar y económicamente. El siguiente concepto es el racismo. Es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o país. El racismo puede incluso justificar la eliminación física de las razas consideradas como inferiores. El siguiente concepto es la hegemonía, que es la supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre otro. El siguiente concepto es Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Recordemos que fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por último, el concepto de la Gran Depresión, también conocida como crisis del 29. Fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo y la de mayor profundidad que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Estos son los conceptos que nos ayudarán a lograr las respuestas de la página 105. Podemos observar, tomemos la pregunta número 6, que dice:
Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos afianzó su hegemonía en toda América Latina y ejerció gran influencia en los países de América Central, América del Sur y las islas del Caribe. En la década de 1930, la crisis generada por la caída de la Bolsa de Nueva York impulsó el desarrollo industrial en los países del sur del continente y trajo consigo un masivo desplazamiento de la población del campo a la ciudad, lo que aumentó a la vez los cinturones de miseria. Las protestas obreras y campesinas no se hicieron esperar en respuesta a la deficiente situación socioeconómica reinante. En América Latina, el surgimiento de la protesta social está relacionada con las opciones de respuesta son A. La crisis de 1929 que desató un efecto dominó en los países de la región. La opción B dice el rechazo de la población latinoamericana a la intervención norteamericana. La opción C dice la poca planificación de las ciudades para acoger a la población migrante en los años de 1930. Y por último, la D, el impulso de la industria en un contexto de precarias condiciones socioeconómicas. Teniendo claro los conceptos, usted, estudiante, podrá deducir cuál es la respuesta acertada. Continuamos en la página 106 y la competencia que evaluamos en esta página es el pensamiento sistémico y reflexión crítica. La otra competencia es el pensamiento social. Los dos aprendizajes que se evalúan, el primero es evalúa usos sociales de las ciencias sociales y el segundo aprendizaje es comprende modelos conceptuales, sus características y conceptos de aplicación. Vamos a observar los conceptos que tenemos que tener claros para desarrollar esta página. Como primer concepto está el imperialismo, que es la actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras o comunidades usando el poder militar o económico. El siguiente concepto es la Revolución Rusa. El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro, el leninista republicano, entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El siguiente concepto es república. Es la forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación a través de unas elecciones o bien por una asamblea de dirigentes. El último concepto para esta página es el despotismo, que es el gobierno absoluto, no limitado por las leyes, el abuso de la superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás. O también es una persona desagradable y orgullosa que trata con despotismo a todo el mundo. Estos son los conceptos que tenemos que tener claros para la página 106. Vamos entonces a leer. Escojamos la pregunta número 9. Dice, el origen de la palabra república es latino, utilizada por los romanos para designar una idea de gobierno. Res pública, o la cosa pública, o la cosa común, que sirve al interés público. Sin embargo, el origen conceptual de lo que designa la palabra república, más cercano a lo que implica en la modernidad, se remonta a Aristóteles,
quien establecía una diferenciación radical entre sociedades despóticas y sociedades libres. Las primeras respondían al interés privado del individuo o de un grupo, mientras que la politeia, palabra griega que designaba la sociedad libre, indicaba un gobierno ejercido en pro del interés común de toda la sociedad. La república remitía a estos fines, independientemente de su estructura de gobierno o incluso de quien lo detentara o fungiera como autoridad. Según el texto, la característica fundamental de la idea moderna de república es, ya teniendo claro el concepto de república, vamos a mirar las opciones de respuesta. A. El funcionamiento de sociedades cuyo fin es materializar el interés común. B. La designación de un gobierno privado que elimina los intereses públicos. C. La existencia de sociedades diversas que conviven bajo relaciones de poder. Y D. La elección de gobiernos públicos con aprobación de minorías privadas. Continuamos en la página 107. La competencia a desarrollar es el pensamiento social. La página 107 va de la pregunta 10 a la 12. Y el aprendizaje para esta competencia es: el estudiante comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocen las relaciones entre ellas. Ahí observamos la página 107 y los conceptos que tenemos que tener claros para responder las siguientes preguntas. El primer concepto es Estado. Estado es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Los organismos especializados. Los organismos especializados son organizaciones internacionales vinculadas a las Naciones Unidas mediante acuerdos intergubernamentales. El uso racional de los recursos. Se denomina recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. Entonces, si ellos contribuyen a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo, debemos realizar un uso racional de los mismos. Y el siguiente concepto es política agrícola. ¿Cuál es el objetivo? Es el de contribuir al desarrollo nacional en la agricultura, igual que en otros sectores. La política económica responde a los imperativos nacionales y a una visión social y política. Está diseñada para alcanzar fines societarios que son exclusivamente de índole económica. Por tanto, la base de la estrategia o del conjunto de políticas debe ser de definición de fines sociales o societarios de amplio alcance para la agricultura y el medio rural. Fundamentalmente debe estar relacionado con la promoción del desarrollo humano, y los objetivos específicos del sector agrícola derivan de este fin más general. Entonces vamos a tomar la pregunta número 11, que habla sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONU-AA, o más conocida como FAO por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization. Es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vía de desarrollo y actúa como un foro neutral donde las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas
de manera reiterada. En sus deliberaciones acerca de la problemática que enfrenta el mundo, ha desatado un papel vital en la agricultura en el mundo de hoy, haciendo alusión a la producción, transformación y distribución de los productos agrícolas, a la producción ganadera, la pesquera y los productos forestales. Ha precisado que en muchos países la agricultura determina el ritmo de producción de la pobreza y las posibilidades de prosperidad y permite que la población de zonas rurales genere ingresos. Igualmente, plantea que sobre todo a los pequeños agricultores los lleva a ser agentes positivos del cambio, en la medida que se organizan mejor para participar en la producción de valor a la distribución de los beneficios. Asimismo, puede determinar la calidad de la tierra, el agua, el aire y la sostenibilidad de los entornos naturales. Ejerce una gran influencia en precio de energía y los nutrientes que se dispone en los mercados y el estado nutricional de los niños y de las mujeres y de los hombres. Las posiciones de política agrícola influyen en las economías rurales, la disposición y el uso del agua y la tierra, la calidad del medio ambiente, el ritmo del cambio climático, el estado de salud y la nutrición de la población. Y la pregunta es, ¿cuál de las características descritas sobre la agricultura hace referencia a su influencia en el medio ambiente? Ya teniendo claro el concepto, vamos a mirar las opciones de respuesta. A. Las que contribuyen a la calidad de los productos alimenticios y la sostenibilidad de los recursos naturales. B. Las que contribuyen a mejorar condiciones de vida a un grupo social al permitirle mejores ingresos económicos. C. Las que permiten que un grupo social mantenga una vida sana, alejada de las enfermedades y virus. Y por último, la D. Las que relacionan a la agricultura con el deterioro de la calidad del suelo, lo que dificulta el mejoramiento del medio ambiente. Vemos, estudiantes, que tenemos que analizar bien la pregunta, hacer una lectura crítica para comprender el texto y deducir qué es lo que en realidad nos están preguntando para llegar rápidamente a la respuesta. Lo dejo ya a su criterio resolver cuál es la respuesta y marcarlo en su hoja de respuestas. Continuamos en la página 108 y la competencia es el pensamiento social. El aprendizaje comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. Aquí vamos a desarrollar competencias ciudadanas. Para las competencias ciudadanas se evalúan conocimientos y habilidades que posibilitan a la construcción de marcos de comprensión del entorno, en los cuales se promueve el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se le evalúa cómo actúa usted como ciudadano en determinadas situaciones normales de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué haría usted en caso de? De esto tratan las preguntas que van en la página 108 y también en la página 109. Competencias ciudadanas. Los conceptos claves que debe tener el estudiante es identificar eventos que marcaron la historia de nuestro país, tener conocimiento de los conductos regulares, tener claras las funciones de los entes del Estado y tener conocimientos básicos sobre la Constitución colombiana, que como es sabido por todos es la norma de normas. Para desarrollar la página 108 tenemos que tener claro, si observamos la pregunta número 16, nos hablan de varios conceptos para contestar. El primero es el Consejo Municipal. Aclaremos conceptos. Consejo Municipal es una corporación política, administrativa y pública elegida popularmente para periodos de 4 años, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros llamados concejales, quienes cumplen funciones constitucionales de control político sobre la administración municipal. Para la B nos hablan de la Contraloría Municipal. ¿Qué es la Contraloría?
Son los encargados de ejercer el control fiscal en los municipios y distritos. Son entidades de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. En la C nos dice Personería Municipal. Son un centro del Ministerio Público que ejerce vigilancia y hace control sobre la gestión de las alcaldías y entes descentralizados. Velan por la promoción y protección de los derechos humanos, vigilan el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de servicios públicos, garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. Por último, en la D, nos dice la Fiscalía General de la Nación. Miremos las funciones de la Fiscalía General de la Nación y entre sus funciones está el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que tiene las siguientes atribuciones, que son investigar, acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por el Código Penal. Observemos entonces qué nos dice la pregunta. Carlos es un ciudadano que presenta una enfermedad terminal y no ha podido tener una atención en salud porque su entidad prestadora de servicios de salud argumenta no contar con el personal médico necesario para su atención. Deciden hacer valer sus derechos, pero no sabe a dónde dirigirse. Tú le recomendarías que solicitara apoyo ¿en cuál de estas entidades le dirías tú que solicitara apoyo, ya conociendo los conceptos de cada uno de ellos? Puedes contestar en tu hoja de respuesta. Vamos a la página 109, que abarca las preguntas de la 18 a la 21 para terminar nuestro primer desafío. Y el aprendizaje comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocen relaciones entre estas. Igualmente tenemos que tener en cuenta que vamos a identificar eventos que marcaron la vida y la historia de nuestro país. Debemos tener conocimiento de los conductos regulares y tener claras las funciones de los entes del Estado. Tener conocimientos básicos sobre la Constitución colombiana, que es la norma de normas. Y miremos a ver aquí una de las preguntas. Dice, un estudiante de secundaria no es admitido en un establecimiento educativo porque profesa una religión diferente a la de las directivas del plantel educativo. La madre de familia considera injusta esta situación y decide acudir a la Secretaría de Educación y presenta una queja contra las directivas del colegio. ¿Cuál crees que debe ser la posición de la Secretaría de Educación? A. Se debe negar el cupo al niño porque debe permanecer en la misma religión que procesan sus directivos. El estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento educativo para que no se sienta discriminado. C. Debe cambiar a los directivos. O D. No se puede negar el cupo por profesar una religión diferente, ya que en la Constitución se establece la libertad de culto. Recordemos que estamos trabajando en competencias ciudadanas y esto nos indica cómo debe actuar usted como ciudadano en situaciones normales de la vida cotidiana y qué harías en este caso. Puedes contestar la pregunta en tu hoja de respuestas. Aquí está nuestra hoja de respuesta. Los invito a que realicen todo este primer desafío y puedas realizarlo hasta el final, llevando a cabo los pasos, realizando una lectura crítica, deduciendo e infiriendo cuál es la respuesta acertada. Por último, te pedimos que sigas las recomendaciones. Realiza la actividad conciencia. Da lo mejor de ti. Tú puedes lograrlo. Recuerda que esto te da un paso a la educación universitaria. Dios te bendiga, querido estudiante. Y recuerda, quédate en casa, lava tus manos. Que Dios te bendiga.